abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al versículo 17. Vamos a darle lectura de forma, todos juntos, del 15 al 17, dice la palabra: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso, te damos gracias, Señor, por la bendición de la vida. Señor, gracias porque eres muy amoroso con nosotros, eres benevolente, Señor, y siempre, Padre, observamos, Señor, de muchas formas y de muchas maneras tu mano, Señor, tu presencia, tus cuidados, Señor, tu sustento, y gracias por la bendición que nos das de congregarnos, Señor. Bendice, Padre, esta enseñanza, que sea, Señor, de bendición, de fortaleza, de ánimo, y sobre todo, Padre, que fortalezca nuestra fe. Gracias, Señor, porque siempre tienes en tu palabra algo que decirnos, Señor, y permite que todo lo que se exponga, Señor, sea para tu gloria. Úsame, Señor, me pongo en tus manos, y también como iglesia te pedimos, Señor, que nos limpies de todo lo que no te agrada, Padre, que nos perdones y permitas que estemos delante de ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, versículo 15. El apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, precisamente en el capítulo 5, empieza a dar una serie de consejos. Y estos consejos, analizándolos, al ser consejos de la palabra del Señor, todos son para bendición de nuestra vida espiritual. Y analizando estos 3 puntos que vamos a tocar en esta tarde, los 3 tienen que ver para que estés bien, para que estemos bien. Y analizando la palabra, cómo es Dios de maravilloso, que piensa en nosotros, y el consejo es para nosotros, para que lo valoremos, para que lo tomemos en cuenta, para que lo consideremos. Y qué importante es tomarlos en cuenta, porque son para nuestro bienestar. Yo creo que todos queremos estar bien, tranquilos, en paz, sosegados, serenos, templados. Y estos consejos del Señor creo que nos van a servir si los ponemos por obra, porque son para nuestro bien. Y antes que nada, analizando lo que dice la palabra, el alma, hermanos, en el alma están las emociones, está el intelecto y está la voluntad. Y analizando estos 3 puntos, cómo es Dios de maravilloso. Cuando una persona se emociona, se pone feliz o hay una emoción, puede ser de felicidad o incluso de molestia. Al mismo tiempo, después de la emoción vienen los pensamientos. Y todo radica en el alma. Ahí está el alma, en las emociones. Después radican los pensamientos, y después de estar analizando, meditando, te lleva a actuar. Es decir, a poner en práctica la voluntad. Y estos 3 puntos son importantes porque cuando a veces nuestras emociones no están bajo la cobertura del Señor, nos llevan a tener pensamientos errados y malas decisiones. Y todo a veces surge de unas emociones que no son bien enfocadas o no están bajo la cobertura y el control del Señor. Las emociones, ¿qué son? Son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico, conducta. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas
como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Y bueno, vamos a analizar por qué el Señor expone estos 3 consejos importantes. Porque somos hermanos, desde luego, al ser seres emocionales, tendemos a reaccionar. Puede ser que de forma positiva estés contento, alegre, feliz por alguna buena noticia, pero al mismo tiempo puede que reaccionemos mal. Es decir, el enojo, la ira. Y de eso nos habla el primer punto. Si no tenemos cuidado, hermanos, tanto las buenas, las que vemos que son buenas noticias, como las reacciones y emociones malas, buenas y malas, si no tenemos cuidado, son un campo perfecto para el diablo. Perfecto. El diablo se mueve bajo las emociones que traes. En esas emociones, y cuando esas emociones son acaparadas, son capturadas por el diablo, va a llevarte al pensamiento y después te va a llevar a actuar de forma equivocada. Por eso la importancia de que vivamos bajo el control del Señor. De lo contrario, tus emociones pueden ser el principio de un mal en tu vida. Y ahorita vamos a analizar por qué. A veces esas emociones, por ejemplo, de enojo, te llevan a veces a reaccionar mal. O quizá alguien te ofende, te hace sentir menos, te entristeces, te deprimes, te llenas de amargura, de enojo, de odio, o te desanimas si no tienes cuidado con las emociones. Si no tenemos cuidado, puedes llegar a desviarte. Versículo, por favor, 15. No, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Por qué el Señor dice esto? Oye, Señor, si me están ofendiendo, si me están lastimando, si me están hiriendo, si se están metiendo a un lugar que no deben, o si están haciendo algo con la finalidad de afectarme, mirad que ninguno, que nadie, absolutamente nadie pague a otro mal por mal. ¿En qué me ayuda esto? A ver, ten cuidado. Tengamos cuidado porque, hermanos, desde luego que alguien te va a querer hacer daño, o te va a hacer daño, te va a lastimar, te va a ofender, te va a herir, te va a faltar el respeto. Algo va a suceder. ¿Y qué sucede con nosotros cuando alguien te ofende, te hiere o te dice algo que no te gusta? Se te sube toda, te hierve la sangre y quieres desquitarte. Quieres ofender, quieres también lastimar. Y ahí viene el punto en cuanto a no pagar mal por mal. ¿Qué significa mal? Según el diccionario bíblico quiere decir injurioso, sin valor, indigno, depravado, daño. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿En la iglesia se hace uno daño? Según la escritura, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y sí, alguien te va a ofender, alguien te va a lastimar, alguien no te va a saludar, alguien te va a menospreciar, alguien va a murmurar de ti. Y todo eso que hace es algo injurioso, es algo sin valor, indigno, depravado y daño. Y esas cosas que no tienen valor, que no son nada buenas, que son indignas, que son depravadas, son las que nos hacen daño. Debemos de tener cuidado que esas cosas nos hagan daño.
A ver, ¿qué me está aportando? ¿Qué me está diciendo cosas buenas? ¿Me está diciendo cosas con valor? No. No, me está injuriando, está blasfemando, me está faltando el respeto. Y el Señor aquí te enseña, mira, que ninguno de ustedes, hermanos, pague a otro mal por mal. Eso es en la iglesia. El primer punto aquí en el versículo 15. Que si alguien te ofende, hermano, a veces no te van a dejar con la mano extendida. Y eso sucede, y aquí Pablo, el apóstol, expresa que debemos de tener cuidado para no hacer lo mismo, para no reaccionar de la misma forma. ¿Qué sucede cuando alguien no te saluda? Hay quienes se ahorillan, buscan refugio en alguien más y se ponen, oye, alguien me dejó con la mano extendida, o se va a algún lugar a llorar, se entristece y ahí se está. Llega a su casa y no puede dormir porque el hermano, la hermana o alguien le hizo daño o lo hirió, y ahí está. Triste, acongojado, afligido. Si eres un poquito sensible, pero si eres un poquito iracundo, vas a estar en la casa bien enojado. Enojado, pecando contra el hermano, despreciándolo. Y ahí es donde va esa emoción. Esas emociones, si no tienes cuidado, cuando pase el problema, después de esa emoción, ya sea buena o mala, te puede llevar a pensar. Y si tu pensamiento es errado, te va a llevar de forma equivocada a reaccionar, a mover tu voluntad, a hacerle lo mismo. Y el Señor nos quiere, tengan cuidado. Les van a hacer daño, sí. Y así es el alma. Emoción, intelecto y voluntad. Y todo se mueve cuando hay algunas emociones. Debemos de tener cuidado en cómo responder, hermanos, en cómo reaccionar. El enojo y la irritabilidad son emociones frecuentes con respuesta. Puede ser al estrés, a la pérdida de control, la preocupación por no poder satisfacer las necesidades básicas. Pueden contribuir a los sentimientos de enojo, amargura, y de tristeza, ansiedad, incluso querer arreglar las cosas en la carne. Cuando una persona te haga algo, te falta el respeto, medita. Respira profundo, salte, si estás en la casa, vete al cuarto, si estás en el cuarto, vete a la sala, respira, sírvete un vasito de agua y contrólate. ¿Por qué? Porque enojados, ¿quién no ofende? Todos ofendemos. Enojados. Enojado, ya esa reacción te lleva a pensar, y si el esposo, la esposa, el hijo, el padre hizo algo contra ti, te lleva al pensamiento a ver cómo te puedes defender con un mecanismo de defensa. Y una vez que tienes el dardo de fuego, no de Dios, sino del diablo, de la carne, lo vas a tirar en tu voluntad y vas a hacer lo mismo. ¿Y cuántos de nosotros no caemos en ese campo? Caemos en ese campo. Caemos en ese campo. ¿Para quién es el bien? Cuando dice la palabra, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántas personas a veces terminan hiriéndose, lastimándose, solo por a veces no pasar por alto una ofensa? Tratemos siempre, hermanos, de hacer lo bueno entre nosotros como hermanos, como miembros, como iglesia. Y aquí el apóstol le habla a una iglesia. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Pasa por alta. No le voy a hacer caso a esta mala acción. Vámonos. Que si no me hace caso en el estacionamiento, pase por alto ya.
De lo contrario te quedas, ¿sí o no? Se ha quedado así como... ¡oh! Sí, se queda uno molesto. Así que hermanos, tomemos en cuenta, tengamos cuidado y aparte porque el Señor nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estés tranquilo, que tu conciencia esté tranquila, esté limpia, esté sin pesar, no estés pensando, eso me pasé, hice lo mismo, le hice el daño, lo afecté, lo lastimé, lo herí, lo puse en vergüenza, lo puse en su lugar y fui imprudente y empiezas a tener tantas cosas en tu mente. Porque quisiste hacerle lo mismo enfrente de la gente, en un lugar apropiado y no actuaste de la mejor forma. Y eso a veces te trae, ¿qué hice? El que reconoce que peca y que ofende, luego trae en la mente, no, hice mal, no debía haber hecho eso, no debía haberle hablado así, no la debía haber ofendido, lastimado, humillado, y ahí están, y sobre todo en el matrimonio a veces, híjole, ya la regué, ya la pisoteé, todo porque no vivo bajo el control del Señor. Y así sucede. Ante seguir siempre lo bueno. No pagues mal por mal, que si te ofendió, que si no hizo lo que tenía que ser, no pagues mal por mal. No paguemos mal por mal. Oye, que si el vecino ya te está afectando, que si la vecina, que si el esposo, el maestro, el compañero, el jefe de trabajo se ha portado mal, el Señor te tranquilo. ¿Saben qué, hermanos? Todos tenemos la posibilidad de hacernos daño unos a otros. Quien quiera de ustedes puede hacerse daño entre ustedes. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza. Mas, sin embargo, recordemos que si tienes al Señor, y recuerda, hay un Dios, hay un Señor que nos está observando, que nos está viendo, que mora con nosotros y está en nosotros. Y nos dice, hey, eso no está bien. No paguemos mal por mal. Dice, ante seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pero si es que sí es bien grosero, es bien malvado, es negligente, es impío. El Señor te dice que no le hagas lo mismo. No le hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque quiere tu conciencia tranquila, en paz, sin remordimiento, que nada te quite el sueño. Entonces observamos que Dios en este punto quiere que estemos en paz, que estés tranquilo, con la conciencia tranquila, que al rato esa persona que te hizo daño la encuentres y después la encuentras ya convertida en el Señor, no tenga nada que decirte en cuanto a la actitud que tomaste con él. Imagínate después si tú te quieres vengar con una persona y después terminas evangelizándolo. ¡Qué pena! Oye, tú eres cristiano y lo que me hiciste. Así que, hermanos, tomemos en cuenta que la gente a la que nos hace daño pueden conocer del Señor y un día puede que aquí se encuentren en el mismo templo. Y aparte dice la palabra en la última parte de este versículo, y para con todos. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que no solamente no paguemos mal por mal aquí adentro, sino a los de afuera, a los gentiles, a los que no son cristianos, a los que no son de nuestra familia, a los que no conocemos, a los que encontramos en la calle, a los que encontramos en el trabajo, a los que encontramos en cualquier lugar donde vayamos.
No paguemos mal por mal. Romanos, por favor, 12:17. Romanos 12:17. Aquí viene otra vez la palabra. Dele lectura, por favor, del versículo 17 al versículo 19, hermanos, por favor. ¿Quién se va a encargar, hermanos? El Señor se va a encargar. El Señor. Cuando tú te pones para hacer justicia, se va a vengar tu casa. Ahí Dios se hace a un lado. Déjale a Dios. Hay cosas. La venganza es del Señor, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía. Es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejarle a Dios, hermanos, lo que es de Dios, versículo que sigue, le doy lectura, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien. Y las ascuas no significa, le voy a mostrar que soy mejor que él, que soy más justo. No, las obras que uno hace, las obras de justicia, él en su propia naturaleza va a tomar razonamiento de que lo que está haciendo está mal. No lo vas a hacer con el propósito de pecado para que la persona vea que eres mejor, no. Sino lo vas a hacer en el amor de Cristo para que la gente que está a tu alrededor observe que a pesar del daño que te hacen, tú te mantienes firme en la fe en Cristo, haciendo lo que es bueno y no lo malo. Miren qué dice Romanos 14:12. Es un texto que deberíamos todos tomar en cuenta cada vez que alguien haga algo malo y dejarle al Señor lo que es del Señor. Hace muchos años, cómo me encantó este versículo, pónganlo en grande, por favor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Un día todos por separado, vamos a estar delante del Señor, por separado. Así que si el hermano es como es, yo no voy a estar pagando los pecados de alguno de ustedes. Cada quien por separado, vamos a estar delante del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que si tu esposo, tu esposa, tus hijos, el compañero, como te traten, como sean, a Dios le van a dar cuenta. A Dios. Así que, hermanos, tomemos en cuenta este punto. No pagues mal por mal. Déjale al Señor lo que es del Señor. Te van a hacer daño, sí, pero que tú duermas tranquilo, conciencia tranquila. No al rato te anden echando en cara lo que haces, lo que dices, lo que hablas, cómo reaccionaste. Dejarle al Señor. Es agarrar el paquete así como viene y llevárselo al Señor. Esto es del Señor. Yo no me voy a estar mortificando por asuntos que no me competen. Pero, hermanos, eso es cuando queremos hacer las cosas que a Dios le agradan. De lo contrario, vas a hacer lo mismo. Hablan de ti, hablas de él. Murmura de ti, murmuras de él. Si no te saluda, le cortas vuelta. Si te ofende de una forma, la ofendes de otra. Esto no es tomar en cuenta el consejo del Señor. Primera Tesalonicenses 5:16, número 2. Observe cómo el Señor nos manda también a estar siempre, ¿qué? Gozosos. Estar siempre alegres, feliz, contentos. ¿Cómo se logra esto?
¿Cómo se logra esto? Hermanos, tiene que ver con el primer punto. ¿Cómo puede mantener una persona la sonrisa, estar contento y feliz, gozoso, a pesar de los problemas? Si no le llevamos los problemas al Señor, si no se los dejamos al Señor, desde luego que no vas a estar feliz. Si tú quieres vengarte, si tú quieres tomar por tu cuenta el asunto, no vas a ser feliz. Vas a estar triste, acongojado, preocupado, lastimado, herido. ¿Cómo puedo estar gozoso dejándole todas las cosas a quién? Al Señor. Déjale al Señor. Estar siempre gozoso. De lo contrario, si no aplicas el primer punto de no pagar mal por mal, este segundo punto no va a ser una realidad. No vas a estar ni gozoso, ni contento, ni alegre, porque sabes que hiciste algo malo y eso no te va a dejar tranquilo. El Señor te va a redarguir, hiciste mal. Pídele perdón, búscalo, reconcíliate. ¿Cómo puedo estar gozoso dejándole las cosas al Señor? Todas las cosas. Y una de las cosas, hermanos, también es que debemos de aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Hay cosas que no puedes evitar. Hay cosas que no puedes evitar, hermano. Un despido de un trabajo, una enfermedad, un accidente, una circunstancia complicada que te cambien de un lugar a otro en el trabajo. Hay cosas que no puedes evitar. Pero debemos de aprender a estar contentos, gozosos por lo que Dios permite. Y todo implica que aceptes lo que Dios te está permitiendo. El Señor está permitiendo cosas en mi vida. Hoy estoy enfermo. Me quedé sin dinero. Miren qué dice el Salmo 107. Y esto es un texto que te fortalece. Está siempre gozosos. ¿Por qué? Salmo 107, 28. Los tiempos difíciles no son para siempre. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad ¿en qué? Gózate, alégrate, ponte feliz. Tiempos difíciles no son para siempre. Las tempestades no son para siempre. Vas a estar, si Dios quiere, vas a estar bien. Las cosas cambian, en las manos del Señor cambian. Quizá ahorita no tengas lo que necesitas, pero no significa que siempre será así. El Señor cambia las cosas, dice, entonces claman a Jehová los que claman en su angustia y los libra de sus aflicciones. Ah, qué bonito. Qué bonito. Ah, Dios ya me cambió. Hace días estaba en una operación. Hace días estaba en el hospital. Hace un par de meses me lastimé, pero ya estoy bien. Estoy en la iglesia, estoy alabando, estoy contento. Situaciones complejas, hermanos, no son para siempre. Versículo 29. Dice, cambia tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaba. Toma en cuenta este salmo también. Vas a tener situaciones difíciles, no siempre vas a estar ahí. Y eso empieza desde adolescente. Los adolescentes luego se preocupan cuando reprueban unas 5 materias. Un día vas a crecer y vas a dejar de estar en esa escuela, con ese maestro, con ese salón, y dejar esas materias. Te vas a recuperar, pídele al Señor, prepárate y vas a... No siempre estamos en el mismo lugar. Quizá ahorita le debas a alguien, a alguna persona, pero no significa que siempre le vas a deber a ella. La vida continúa, la vida sigue y el Señor nos sigue ayudando en todo tiempo, hermanos.
Dice el 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que, hermano, cualquiera que sea tu situación, si estás pasando una situación complicada, difícil o triste, toma en cuenta que vienen momentos de sosiego también. Solamente sé paciente, gózate en el Señor, aprende a gozarte en las promesas del Señor y Dios te va a ayudar. Me quedé sin trabajo, vas a encontrar otro. Mis hijos me abandonaron, un día van a regresar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Regresó o no regresó? Eso. El huracán derribó casas, techos. Momento triste, ¿qué pasó? Ahorita hasta losa tienen. O sea, hay momentos complicados, difíciles, sí, pero también viene el momento de sosiego, de la bendición, de la ayuda del Señor. No siempre vamos a estar en la misma situación. Te detectaron una enfermedad. Dios, si Dios quiere, te va a librar, te va a sanar, vas a ser restaurado si el Señor lo permite. Son etapas, son rachas. Recuerda siempre que tengas un problema. Esto es una racha, no sé de cuánto. Es más, hasta juégale. ¿De qué tiempo será esto? ¿15 días? ¿Medio año? ¿Un año? Tiene un tiempo. Yo los problemas que tenía hace año y medio no son los mismos que tengo ahorita. Todo tiene un tiempo, mis hermanos. Qué maravilloso es Dios, porque nos permite en la prueba, en el problema, en la situación difícil, depender de Él y gozarnos en su esperanza, en sus promesas. Así que, hermanos, no todo aquí es para siempre. La misma vida aquí no es para siempre. Un día se va a acabar. Y gózate en esto, en el Salmo 107, versículo 28. Compártele esto a algún amigo o alguna amiga que está atravesando un problema. Que observe que dice la palabra cambia la tempestad en sosiego. Ahorita estás en una tempestad, en un problema. Tiempecito vas a estar en sosiego, en tranquilidad, en paz, gozoso, contento. Otra de las cosas, mis hermanos, en las cuales debemos de regocijarnos en cuanto a estar gozosos, Filipenses 3:20. Gózate. En que nuestra ciudadanía, mis hermanos, no está aquí. ¿Dónde está? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivimos aquí, hermanos, y nuestra ciudadanía está en el cielo. Un día moraremos allá, y si tienes carencia aquí, si algo te falta aquí, un día no te va a faltar nada. ¿Dónde? En el cielo. Puede que aquí tengas alguna carencia, no tengas quizá para ciertas cosas, pero no significa que vas a vivir así toda la vida. No, el cristiano tiene la promesa de estar en una ciudadanía celestial con el Señor. Así que si no tienes algo aquí, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué pierdes el gozo? Si hay cosas que aquí quizás no te traen completamente el gozo, gózate por lo que un día vas a vivir con el Señor. Un día estaremos allá con el Señor y nada te va a faltar, nada. Miren qué dice la primera carta a Timoteo. Hermanos, a veces hay escasez y alguien podría decir, ¿cómo puedo estar gozoso si no tengo ciertas cosas? Bueno, a veces hay para la carne, a veces hay para legumbres, a veces hay para andar en coche, a veces no, en taxi. Y si no hay taxi, caminando, pero gózate, contento, alegre, gozoso, por lo que Dios te permita, mi hermano. A veces va a haber para estrenar, a veces no.
Pero cuando nuestra mente, mis hermanos, la clavamos en las cosas materiales, cuando no las tienes, te quitan el gozo. Enfócalas en las cosas espirituales, en el Señor, en las promesas, en el cielo, en lo que no perece, hermano. Y ahí vas a estar feliz, contento, tengas o no tengas. 1 Timoteo 6:7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos. ¿Qué te causa gozo de lo que tienes aquí en la tierra? ¿Tu casa? ¿Tu esposo? A ver, hacen las manos las que les causa gozo su esposo. Aleluya, allá atrás. Hermanos, ¿qué te causa gozo? ¿El coche? No me digas, ¿tus hijos te causan gozo? Amén. Más cuando no hacen caso. Todo es temporal. Aquí todo es temporal. Gózate, abraza, ríe, sé feliz, sonríe. Hermano, alégrate, alégrate. Que lo que te traiga gozo sea lo espiritual, lo terrenal, lo material. Es efímero, va y viene. Ahorita las tenemos, al rato no. Pero el Señor no, el Señor es eterno, permanece con nosotros y está con nosotros. Y si Dios con nosotros, entonces ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué perder el gozo? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar enojados? Gózate en el Señor, alégrate. Dice la palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Solamente hay para unos frijolitos con queso y una salsita y un agua de Jamaica con eso. Y unas tortillas hechas a mano y a disfrutar la vida. No sé si a ustedes les tocó, bueno, a lo mejor no. Comer abajo de un arbolito, en una hoja de plátano, sentado arriba de una piedra, esperando en una jornada. No sé si te tocó vivir eso, pero recuerdo eso de niño. Éramos felices. Cuando llegaba el lonche, ni trabajábamos, pero ¿cómo comíamos? Llegaba la jefa con el pescadito, unas enmoladas, abajo de un árbol, en unas piedritas, ahí a comer. Así que si no tengo ahorita para algo, tendría que preocuparme. El apóstol Pablo estaba preparado para todo, sabía vivir cuando tenía y cuando no tenía, él era feliz, porque su felicidad la encontraba en el Señor, hermanos. Amén. Refúgiate en Dios, gózate en Dios, alégrate en Dios. De verdad que es algo maravilloso ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en prisión, a pesar de que estaba en la cárcel, él se mantenía gozoso, contento. Y eso lo enseña la Escritura, cómo se mantenía con gozo nuestro hermano Pablo. Así que espero en el Señor que te alegres. Recuerda que el corazón alegre, ¿qué sucede? Hermosea el rostro, te hace ver guapo. Versículo, por favor, primera a los Tesalonicenses 5:17. Y este tercer punto, que es orar sin cesar. Orar sin cesar. Que la oración es el acto mediante el cual el hombre se comunica con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en cuanto a la oración hay mucho que decir. Dice la palabra orar sin cesar. Colosenses 4:2, ¿qué nos enseña? Colosenses 4:2. Perseverar ¿en qué? En la oración. ¿Será bueno
¿Será bueno no pagar mal por mal? Claro que es bueno. ¿Será bueno gozarse con lo que Dios te dé? Claro que es bueno. ¿Y por qué el Señor te dice aquí orar sin cesar? Porque es demasiado bueno, hermanos. Es demasiado bueno. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. El Señor nos enseña que perseveremos en la oración. Debemos de tomar en cuenta este consejo del Señor. Expresarle a Dios lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos por medio de la oración. Eso te trae paz. Te trae paz. ¿Cómo creen aquel publicano en Lucas 18:13, por favor? ¿Cómo creen que se sintió después de haber orado en Lucas 18:13? Mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué nos enseña esto? El orar, hermanos, como lo hacía Moisés, glorificaba al Señor, pregonaba el nombre del Señor, lo alababa, lo exaltaba, lo honraba por medio de la oración. Después de eso le pedía perdón por sus pecados. Y qué importante que para que tú tengas un gozo pleno es que estés reconciliado con el Señor. Dice la palabra que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y es importante que vayamos a Dios en oración para primero que nada ponernos a cuentas con Él. Dice aquí el texto, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué descanso tan bonito hay cuando te confiesas con el Señor, cuando le dices: Dios, perdóname, reconozco que no he sido un buen esposo, un buen cristiano, un buen alumno, un buen maestro. Perdóname por las ofensas a mi prójimo. Se siente hermoso reconciliarse con el Señor, te sientes en paz, tranquilo. Perdóname, ayúdame, límpiame, Señor, fortaléceme, Señor, restáurame, Señor, guíame, consuélame, dame paz, dame sabiduría, Señor, e inteligencia, y te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Y empiezas a orar, a clamar. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que no querías ni levantar el rostro por las cosas que a veces hay en el corazón que tenemos guardadas? Para Pablo era importante la oración, dependía de ella. Era un hombre de oración. Y eso lo enseña por favor, en Hechos 16. Hechos 16, versículo 13. Y un día cuando llegaron a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, dice el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era de oración. Ahora vamos a observar el versículo 25. Vamos a ver si Pablo no nos está mintiendo, que debemos de orar sin cesar, perseverar en la oración. Dice el versículo 25, pero a medianoche, ¿qué? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos dentro, fuera oraba Pablo, y dentro también. Era una realidad la oración en Pablo. Ese diálogo, esa conversación con el Señor. Seamos de oración, hermanos. Platiquemos con el Señor, conversemos con el Señor, dialoguemos con Él. A veces, no somos a veces tan genuinos en la oración. Hay oraciones muy repetitivas,
Incluso a veces cuando oramos, los ojos bien abiertos, andamos en el mundo, pensándonos en qué tan bonito que es la oración. Y hay mucho que hablar de la oración, así que Pablo oraba, orar sin cesar. Por favor, primera de Samuel 12:23. La oración. Primer libro de Samuel 12:23. Miren qué decía Samuel, hermanos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando ¿de qué? De rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esto nos enseña que dejar es pecado. A veces nos levantamos sin darle gracias al Señor. Gracias, Dios, ya me diste la vida, la salud, a mi esposa, a mis hijos, un trabajo. Gracias, Dios, lleva con bien a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Y vemos aquí que dejar de orar es pecado. Practica la oración en la mañana. Salgan orados, no salga, dile a tu esposa, no vas a salir sin antes haber hablado con Dios. Vamos a orar como familia. Ponte las manos del Señor, pídele al Señor, entrégale todas tus cargas al Señor. Vemos que para el profeta Samuel era pecado no orar a Dios. Mateo 7:11 es el método que Dios estableció para recibir. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Por qué no pedimos? Pedid, dice la Biblia, y se os dará. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué sigue? Porque todo aquel que pide y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermano, ¿no tienes necesidad de algo? Pídele al Señor, exprésale a Dios. Necesito esto, Señor, ayúdame. Obra en el corazón de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Miren qué bueno es Dios. El 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 3 cosas importantes. Importantes. Si usted no es una persona de oración, si usted no busca la ayuda del Señor por medio de la oración, no va a ser una realidad el gozo en su corazón. 3 cosas. No pagues a nadie mal por mal. 2, ¿qué dijimos? Estar gozosos, contentos, alegres, felices por lo que Dios te permite. Y número 3, ser una persona de oración. Tienes necesidad, llévasela a Dios. Entrégale a Dios. Cuando Ana puso su corazón para el Señor, lo dispuso, ahí tuvo un gozo, un regocijo, una paz, una tranquilidad. Así que llévale al Señor todo en oración. Y tomemos en cuenta estos 3 principios. Oremos, oremos. Todos los días trata de orar. En los alimentos oremos. En la noche oremos. Busquemos a Dios por medio de la oración. Así que, hermanos, valoremos estos 3 puntos porque son para nuestro beneficio. Amén. Gózate en Dios. Alégrate. Lleva todo en oración a Dios. Vamos a hacer una oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque, Padre, el no pagar mal por mal, Señor, el beneficio es para nosotros, Señor.
el aceptar las cosas que tenemos, el estar contentos, alegres, gozosos, Señor. Habla, Señor, de una persona, de un cristiano, Señor, que Padre, te han entregado toda su vida, sus cosas, Señor, y que acepta, Señor, cualquiera que sea la circunstancia. Bendícenos, Señor. También sabemos, Padre, que por medio de la oración podemos recibir de usted bendición. Ayúdanos, Señor, a ser personas de oración, que amemos el platicar con usted, Señor, el hablar, el dialogar, el expresar, Señor, el ponernos a cuentas con usted. Ayúdanos a que como iglesia, Padre, lo valoremos, lo tomemos en cuenta, Señor, y sobre todo, Padre, Señor, que sea una realidad en nosotros. Bendice, Padre, a tu iglesia y gracias por el tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.